Buenas noches, bienvenidos a nuestra última sesión síncrona del módulo 15 hacia un desarrollo sustentable. Los objetivos de esta nuestra última sesión síncrona es aclarar dudas con respecto al proyecto integrador Verde que te quiero verde, sugerencia y ejemplo para desarrollar tu proyecto integrador, ejemplo de participación completa al foro de clase y nuestra despedida. Muy bien, gracias. Comencemos con el proyecto integrador Verde que te quiero verde. ¿Qué hacer? Debemos elegir un problema sobre materia ambiental que ocurra en tu comunidad o cercana a ella. No poner problemas generales que ocurren en nuestra biosfera. Los problemas generales de tipo ambiental ya lo desarrollaste en el ensayo. Para nuestro proyecto integrador tiene que ser un problema ambiental que esté ocurriendo en tu comunidad. Buscar la información sobre el tema, conceptos generales del mismo y después datos muy particulares y concretos sobre el problema de mi comunidad. Esta información particular está en periódicos de tu localidad. Analizar qué información voy a poner en cada punto del proyecto. Cada una de estas partes tiene características muy concretas. El documento lo puedes hacer en Word o PowerPoint y el documento tiene los siguientes apartados. Debe de llevar la hoja de portada, en la cual vas a incluir tu nombre, el título de la actividad, el nombre del problema seleccionado, el nombre del módulo y la fecha. La introducción. En esta parte describes en qué consiste el problema y su impacto ambiental, esto es, el daño ecológico, social y económico ocasionado en tu comunidad. Enseguida vamos a poner el desarrollo. En este punto describes el problema de manera cronológica, desde cuándo empezó y en la actualidad las dimensiones que tiene, qué se ha hecho por resolverlo y cómo afecta desde la parte social, ecológica y económica a tu comunidad. En este punto también puedes incluir las definiciones sobre el problema e información general. Este apartado es el más extenso en el documento. Enseguida vamos a incluir la conclusión. ¿Qué va en la conclusión? Incluye soluciones sustentables, es decir, soluciones que abarquen los aspectos económicos, sociales y ecológicos para el problema. Por último, incluyes tu bibliografía, todas las fuentes que consultaste siguiendo el formato APA. Puedes incluir imágenes en tu documento, solo no abuses de ellas porque entonces lo conviertes en un infográfico. Te comparto un ejemplo de proyecto integrador. Yo incluí algunos párrafos, no quiere decir que el proyecto esté completo, únicamente es para que te des un ejemplo
de qué información es la que tenemos que poner en cada uno de los apartados. Entonces tengo aquí mi hoja de presentación, proyecto integrador, escasez y mal uso del agua. Aquí está mi hoja de portada. Empezamos con la introducción. Recuerda que aquí en la introducción dijimos que tenemos que describir qué sucede con el problema de una manera que llame, que impacte al lector. Entonces yo comencé poniendo uno de los grandes retos que presenta la humanidad es el uso y aprovechamiento adecuado del agua destinada a consumo humano. Si bien es cierto que 3/4 de nuestro planeta es agua, solo el 25% es dulce y de esta solo el 30% está al alcance del ser humano para su aprovechamiento. Entonces, fíjate cómo de una manera interesante empiezo a describir el agua para consumo humano. Nuestro país no está exento a esta situación de la escasez y mal uso del agua potable. Específicamente, la delegación de Iztapalapa, es el lugar donde voy a desarrollar el proyecto, en la demarcación política más poblada en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, de acuerdo con el INEGI, en el censo realizado en el 2010, arrojó que esta contaba con 1.815.596 personas. Se presume que por cada kilómetro cuadrado cuenta con 16.029 habitantes. Con una delegación tan densamente poblada, se tiene muchos problemas ambientales. Específicamente abordaremos el problema de la escasez y uso inadecuado que se le da al agua. Entonces, si te fijas, ya estoy describiendo el problema de manera general. Enseguida vamos a incluir el desarrollo. Dentro del impacto económico, se tiene que hacer un gasto extra en la obtención de líquido vital, pues tan solo en 2012 se gastaron 4 millones de pesos en el servicio de 1.200 pipas, debido al suministro del agua para los habitantes es de 2.000 litros por segundo, siendo que lo ideal es de 7.000 litros. Si te fijas, ya estoy desarrollando el problema desde el aspecto económico. Y ahora continúo con el aspecto social. Dentro del impacto social, los habitantes continuamente se manifiestan ante las autoridades haciendo cierres en las principales arterias de la delegación, ocasionando con ello pérdidas económicas, de tiempo y de productividad, aunado a que también se genera más contaminación por efecto de los vehículos que van a vuelta de rueda. En el plano ecológico ha provocado pérdida de especies en el lugar, pues antes cuando llovía de inmediato se escuchaba el croar de las ranas y se veían muchos ajolotes que a la fecha ya no existen. También en la época de lluvia crecía una gran cantidad de girasoles y una gran cantidad de magueyes, de los que se obtiene el gusano colorado, y actualmente ya no se tienen estas especies. Entonces, observa que estoy desarrollando mi proyecto desde el aspecto económico, ecológico y social. Y así continuamos enseguida, continuamos con la conclusión. Aun cuando es cierto que es poco el porcentaje que se tiene en el planeta de agua dulce para consumo humano, también es cierto que la mayor parte de esta se desperdicia y es mal utilizada, por lo que dentro de las soluciones que se proponen para disminuir el desabasto que existe en la delegación y el mal uso que se le da a esta, si te fijas aquí en la conclusión, debemos de proponer soluciones desde el punto de vista sustentable a esta problemática. Entonces, debo de dar soluciones al aspecto ecológico, económico y social.
Y comienzo diciendo, todos los habitantes deben pagar por el consumo de agua. El sistema de aguas tiene un padrón de 2.077.000 usuarios registrados en nuestra ciudad. Se divide en 3 tipos de consumo: doméstico, no doméstico y mixto, del cual cerca del 45% de estos no pagan su consumo, haciendo un grueso de 934.000 usuarios que se benefician de líquidos sin costo alguno. Disminuir el subsidio del agua. La realidad de la idiosincrasia de los mexicanos es que lo que no nos cuesta no lo valoramos y tendemos a hacer mal uso de él. Y la realidad de un gran porcentaje de la población es que gasta mucha agua, más en artículos que no son de primera necesidad. Otra solución es pagar un precio real y justo por el agua potable, que de alguna manera va a impactar en el bolsillo. Si esto fuera así, haríamos acciones para ahorrar agua utilizando solo la necesaria. Que cada familia desarrolle el hábito del ahorro de agua en el hogar, llevando a cabo acciones concretas como incluir un material pesado en el depósito del baño o retrete, usar el agua del enjuague en la ropa para lavar patios, banquetas y cocheras, no lavar el coche con el chorro de agua de la manguera. El gobierno obligar a las fraccionadoras a usar materiales de construcción de calles y avenidas que permitan el paso hacia el subsuelo del agua de la lluvia. Todos los municipios deberían contar con plantas tratadoras de agua que permitan tratar las aguas y usar estas en el riego de parques y jardines. Entonces, como puedes observar, la conclusión incluye soluciones desde el punto de vista sustentable para esta problemática. Por último, incluyes la bibliografía de las fuentes de consulta que hayas utilizado para desarrollar tu proyecto. Aquí te presento unos ejemplos de cómo puedes hacer tu bibliografía usando el formato APA. Pasemos con el foro de clase de las áreas naturales protegidas. Ya empecé a ver algunas de las participaciones en el foro y es importante que sigamos las instrucciones. Recuerda que para participar en el foro, primero debes de dar respuesta a la pregunta detonadora que te dan y ya después, si tú quieres incluir alguna información extra relacionada con el tema, adelante, enriquecemos el foro, pero debes contestar a la pregunta que te están haciendo. En este caso, en el foro de áreas naturales protegidas, hay que responder de manera concreta cuáles son las áreas naturales protegidas. Es que estoy en una videollamada. Por ahí parece que alguien tiene abierto el micrófono. Pues, ¿Te hace favor de cerrar el micrófono para no interrumpir la sesión? Ok, gracias. Entonces, continuamos con el foro de clase. Una vez que a qué son las áreas naturales protegidas, que es obvio que la mayoría vamos a responder lo mismo, la parte que hace diferencia al foro es que tú localices un área natural protegida que esté cerca del lugar donde vives y que llenes la tablita que nos están compartiendo en el foro. Si te fijas, la tablita nos pide datos muy concretos y la mayoría de los compañeros que han participado en el foro no mencionan nada de los puntos que nos pide la tablita. Por eso es importante que llenes la tablita y compartas tu tablita en el foro. Y hay dos alumnos que subieron su tablita en un archivo de Word. Y entonces de esta manera vas a estar contestando de manera concreta lo que nos preguntan.
Los que hoy lucen irreconocibles. Número 1. Atleta. María, no seas malita, María, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Es uno de los transgéneros más motivados. Hola, María, ¿puedes apagar tu micrófono? Obvio, en mi peli no sé si les complicado. Parece que ya. A ver, continuamos entonces con, estamos con el foro de clases y les estaba mencionando la tablita que viene ahí en el foro. Entonces, de manera particular, yo llené la tablita y te comparto un ejemplo del llenado de la tabla. Si te fijas, entonces ya tengo información diferente que no estamos compartiendo en el foro. En la tablita tenemos que llenar el área natural protegida que está cerca a tu comunidad. En mi caso, un área natural protegida que me queda cerca es el lago de Yuriria. Enseguida lleno la columna en la que me piden zona en la que se encuentra esta área natural protegida. Bueno, pues se encuentra en el municipio de Yuriria, Guanajuato. Nos preguntan que si está cerca del lugar donde vives. Pues sí está cerca de mi comunidad, de Irapuato a Yuriria, es aproximadamente 1 hora, 97 kilómetros, entonces está muy cerca. Y las características que tiene esta área natural protegida, yo nada más te copié pues un pequeño párrafo como ejemplo. Entonces, incluye esta tablita en tu participación para que tengas completa tu participación al foro, porque les digo, no nos están compartiendo esta información. Entonces, esto es lo que hace diferente al foro, lo que lo enriquece, porque entonces cada uno de nosotros va a poner un área natural protegida diferente, porque somos de diferentes lugares de la República, y al estar leyendo las diferentes participaciones de los compañeros, pues vamos a aprender de las diferentes áreas naturales protegidas que existen en nuestro país y las características que ésta tiene. Y como sabes, sí, nos enamoramos de la descripción que tú estás dando y nos animamos a ir a visitar el área natural protegida que tú nos estás describiendo. Esta es la finalidad del foro. Entonces, bueno, pues yo te invito a que realices de manera completa y correcta tu participación al foro. Si atiendes estas instrucciones, asegurarás una calificación satisfactoria. Yo despido la parte académica de esta nuestra última semana con la frase del pintor Vincent Van Gogh: si realmente amas la naturaleza, encontrarás la belleza en todas partes. Pasamos a nuestra sesión de las preguntas y las dudas que tengamos. Germán, Ivana, María, gracias por acompañarme. ¿Tenemos alguna pregunta?